Muy buenos días, queridas amigas. Esta mañana vamos a iniciar nuestras actividades cocinando un rico arroz mexicano. Para algunas personas es difícil, pero quiero decirles que no es nada difícil. No requiere de ningún saborizante como el Nor Suiza o el Maggi. También no se le va a batir porque el agua está perfectamente calculada. Y además, no solo van a aprender a hacer el arroz rojo mexicano, sino también les voy a enseñar cómo hacer el arroz verde, el arroz amarillo y el blanco. Pongámonos las pilas y vámonos a la cocina a cocinar. Bien, para el arroz rojo, que es el básico con el que vamos a iniciar, fría su arroz en 2 cucharadas de mantequilla, aceite o los dos. Si usted quiere hacer esta receta vegana, solo evite usar la mantequilla, ya que en algunos arroces estoy usando un poco de mantequilla. Después de esto vamos a licuar ya los jitomates con todos estos ingredientes y ya que tenemos nuestro arroz doradito, se lo vamos a agregar a nuestro arroz. Le vamos a agregar una cucharadita de sal y dejamos que se sazone por unos 3 o 4 minutos. Cuando usted vea que el agua ya se le evaporó, entonces le va a agregar 2 tazas de agua o de caldo de pollo, si es que usted quiere usar caldo de pollo. Suba la llama a lo más alto para que hierva. Cuando ya empiece a hervir, baje la llama. Después de unos 10 o 15 minutos, dependiendo de la estufa, por favor revíselo. Cheque que el agua ya esté más o menos evaporada y cheque que el arroz que está hasta arriba ya se sienta que esté cocido. Una vez que vea que el arroz ya está cocido, destape su cacerola donde está cocinando y ya deje que el agua se evapore completamente. Entonces ya inmediatamente lo apaga y lo separa de la estufa para que no se siga cocinando. Bien, pues esto es el arroz mexicano rojo. Ahora, para hacer el arroz verde el procedimiento es exactamente igual, pero en vez de usar jitomates vamos a usar chile poblano y cilantro. Primero que nada, los chiles se van a asar en la estufa y los vamos a poner en una bolsita de plástico para que ahí suden y sea más fácil desprenderles la pielecita. Eso lo deja por unos 5 minutos. Ya que pasaron esos 5 minutos, los pela. Ya que los peló bien y les quitó toda la cascarita, ahora les va a quitar las semillas y las venas que tienen por dentro. Ya que tiene esto, lo va a licuar con la cebolla, el ajo y el cilantro y 3/4 de taza de agua. Se lo echamos al arroz una vez que ya esté doradito. Y lo deja igual, que se sazone ahí un poco con todos los ingredientes y sal. Ya después de esos 3 o 4 minutos que ya se sazonó, le agrega las 2 tazas de agua, checa bien la sal y suba la llama para que hierva. Cuando el arroz empiece a hervir, lo cubre y cocine en llama baja. Cuando ya pasó este tiempo, cheque nuevamente. Su arroz está listo cuando el arroz de encima está perfectamente cocido y ya no tiene agua al fondo de la olla. Bien, este es el procedimiento para el arroz verde. Ahora vamos a proceder a hacer el arroz amarillo. Este arroz amarillo lleva un ingrediente que es muy bueno para nuestro sistema inmunológico. Este arroz lleva una cucharadita de cúrcuma y para activar las propiedades de la cúrcuma le va a agregar una pizca de pimienta. Fría su arroz en 2 cucharadas de mantequilla. Mientras usted está dorando su arroz, ahí le va a agregar la cebolla picada y los dientes de ajo también picados.
Cuando ya su arroz está doradito, le va a agregar la cúrcuma para que se sazone junto con los ingredientes que ya previamente están en el arroz. Una vez que ya se sazonaron todos estos ingredientes, le va a agregar las 2 tazas de agua. Checa bien la sal y suba la llama para que hierva. Cuando el arroz empiece a hervir, lo cubre y cocine en llama baja. Su arroz está listo cuando el arroz de encima está perfectamente cocido y ya no tiene agua al fondo de la olla. Finalmente, vamos a hacer el arroz blanco. Este es un poquito diferente a los otros porque cuando freímos el arroz usaremos 2 cucharadas de mantequilla y no usamos aceite. Si usted quiere hacer este arroz vegano, nada más no agregue mantequilla, puede usar el aceite de olivo. Cuando freímos el arroz, agregamos 1/4 de cebolla picada y 3 dientes de ajo picados. Una vez que el arroz ya está doradito, le vamos a agregar 3/4 de taza de agua y 1 cucharadita de sal. También le vamos a agregar una zanahoria picada en cuadritos y también medio chile pimiento morrón en cuadritos, ya que el pimiento morrón le da un sabor muy exquisito a este arroz. Y una vez que ya se sazonó por unos 3 o 4 minutos, vamos a agregarle 2 tazas de agua. Suba la llama para que hierva. Cuando ya empiece a hervir, le agrega la media taza de chícharos y cheque si está bien de sal. Baje la llama, cubra y cocine hasta que el agua haya sido absorbida. Una vez que ya se absorbió, igual cheque con una cuchara que ya el agua esté completamente evaporada. Y bueno, este fue el procedimiento para estos arroces. En resumen, para hacer un arroz mexicano, ya sea rojo, verde, blanco o amarillo, fría su arroz en 2 cucharadas de mantequilla, aceite o los 2. Para arroz blanco y amarillo, fría su arroz con la cebolla y el ajo picado. Sazone su arroz, añada ingredientes duros como la zanahoria al sazonar. Cuando la poquita de agua se haya evaporado, agregue 2 tazas de líquido. Puede usar caldo de pollo si tiene, pero agua trabaja perfectamente bien. Suba la llama para que hierva. Cuando el arroz empiece a hervir, agregue vegetales más suaves como elote o chícharos. Tápelos y cocine en llama baja. Su arroz está listo cuando el arroz de encima está perfectamente cocido y ya no tiene agua al fondo de la olla. Si su arroz está cocido de encima y todavía tiene agua, siga cociendo destapado en llama baja. ¿Cuál arroz les gustó más? Déjenmelo saber en los comentarios. Todos los ingredientes están en la sección de más información. Por favor, no se olviden de suscribirse y darle un me gusta si les gustó este video y compártalo también con sus amigas. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su bondad. El Señor te mire con amor y te dé paz. Estas palabras surgieron desde el mismo corazón de Dios. Aquí nos muestra su amor y su deseo más profundo para ti y para mí. Es una manera poética de mostrar su gran amor por nosotros. Atesoremos esta bendición en nuestro corazón. Repitámosla a nuestros hijos, a nuestros padres. Expresémoslas a nuestros amigos y compañeros de trabajo, aquellos que te acompañan de cerca o de lejos en el viaje de la vida. Que Dios te dé larga vida y te proteja. Que te dé su gloria y su poder te envuelva. Que Dios te dé larga vida y protección. Que su gracia te ilumine y que irradies luz, porque ninguno de todos sus atributos es más bello que su bendita gracia. Que te mire y que jamás se aparte de ti, para que no te sientas sola
y que en tu camino te dé salud y cuando llegues a tu destino te dé esa preciosa y dulce paz que solo Él nos puede dar. Brilla y resplandece allí donde estás, querida amiga. Que Dios te bendiga.